Bendito sea el Señor por su palabra, por su bondad, por Cristo Jesús, por quien nos ha reconciliado y nos concede el gozo de la salvación. Vamos a ponernos en pie para dar lectura en el libro, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, a los versículos del 1 al 11. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Vamos a leerlo de manera alternada, como solemos leerlo. Comienzo en el primer versículo y nos encontramos para leer juntos el versículo 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Respondamos con el himno número 30. Uno de los himnos más populares entre la cristiandad es Gloria a ti Jesús Divino, cuya música es de William Stelf y es tomado del himnario Estrella de Belén, en la parte alabanza y adoración a la Trinidad.
hermanos, a que leamos un pasaje muy conocido que encontramos en Efesios capítulo 2, en el que también el apóstol Pablo habla de la salvación solo por gracia. Versículos 8, 9 y 10 del capítulo 2 de Efesios. Y vamos a leerlo juntos. 3 versículos, 8, 9 y 10. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque nos has dado, Señor, el privilegio de escuchar tu palabra. Y no solamente escucharla, Señor, sino recibir también el obrar de tu Espíritu Santo, porque como dice la misma palabra tuya, que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, Señor. Y por supuesto, esa fe de la cual habla tu palabra, también es un don que hemos recibido de ti, Señor. No es nuestra, por lo tanto, nos consideramos sumamente privilegiados, Señor, bendecidos, que sin nosotros merecerlo, nos has llamado, Señor, para impartirnos esta gracia. Ayúdanos a aprender más de ella, a llevar nuestra vida, Señor, en conformidad con tu voluntad, de manera, Señor, que la participación nuestra de esa gracia se manifieste también en los hechos cotidianos. Te pedimos, Padre, esta gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar, amados hermanos. Iniciamos el capítulo número 5 del libro de los Romanos, ya avanzando el argumento del apóstol Pablo hacia el resultado de lo que ha significado la reconciliación. Primero el apóstol Pablo nos ha hablado de la necesidad de esa reconciliación, porque creer en Dios, a medida que la iglesia predica el Evangelio del Señor Jesucristo, no es algo simplemente que podamos añadir a nuestra vida, sumar a nuestra vida, sino que toda nuestra vida depende de eso. El apóstol por eso ha comenzado planteando cuál es la problemática de la humanidad, que habiendo sido creada para vivir en comunión con Dios, la humanidad se alejó de Dios, se alejó de su Creador, se alejó de la fuente de todo bien, dando oídos a una voz extraña, a una voz que al seguirla hizo que se enemistaran contra Dios, trayendo a su vida, trayendo a su existencia solo miseria. Y esa miseria se expresa en toda su vida. La humanidad no ha experimentado otra cosa a lo largo de su existencia después de la caída, sino esa miseria de la cual nos habla la Escritura. El apóstol Pablo ha ya hecho un resumen de esa miseria en el capítulo 1 de este libro de los Romanos, porque ha traído toda esa, a lo que él dice al final, que la humanidad está atestada de toda injusticia. Ese es el resultado de haberse alejado de Dios, de haberse alejado de su palabra. Pero siendo el hombre como es un ser religioso, es decir, un ser que vive constantemente en dependencia,
porque así fue creado, aunque se alejó de Dios, del verdadero Dios, no ha dejado de ser religioso y no ha dejado de tener necesidad de un punto de referencia para su vida. Solo que al haber perdido el verdadero y único punto real que le da sentido y coherencia a toda su existencia, el ser humano se ha inventado a sí mismo sustitutos de ese origen y lo ha puesto en ídolos. Dice Romanos capítulo 1, se hizo dioses. No dejó de ser un ser religioso, sigue siendo un ser religioso, sigue teniendo la necesidad de tener un punto en el cual anclar su vida para que ésta cobre sentido. Pero al no tener la posibilidad de acceder a ese punto verdadero, entonces se crea a sí mismo dioses que en alguna manera le hagan sentir esa seguridad que busca, esa tranquilidad para su existencia. Es como cuando hablamos de la alimentación. Hay una forma de alimentarnos correcta, que sea nutritiva, que sea de bien para nosotros. Pero cuando no sabemos nada al respecto, saciamos nuestro apetito con cualquier cosa y en muchas ocasiones para daño nuestro mismo, porque de ahí derivan una serie de problemas con los cuales lidiamos después. Y todo por no saber qué es bueno para nosotros, qué es bueno para nuestro bien, para nuestro cuerpo, para nuestra salud. El hombre entonces, habiéndose alejado del principio correcto para su vida, ha inventado entonces estos sustitutos que no le han ayudado en nada, sino que más bien han expresado su confusión, han expresado su incertidumbre y se ha expresado en todos los ámbitos de su vida. Es por eso que el hombre inventa formas de llegar a Dios, inventa formas que podríamos englobar para salvarse de esa situación, de esa miseria. Y eso no es extraño en el contexto que hemos leído de la Escritura. Pero las Escrituras mismas nos enseñan que solo hay un camino de regreso, solo hay un camino para volvernos a Dios. Pero la potestad, es decir, el poder volver a Dios, no es nuestra. Eso la Escritura lo ha dejado muy claro. El hombre no puede, no quiere volver a Dios. Al contrario, cada vez se aleja más, cada vez va más lejos de ese punto que es para su bien, entrando entonces en toda esa cosecha de miseria, que podríamos resumirlo así. En el mismo pueblo de Dios, como hemos visto en el argumento del apóstol Pablo, incluso aquellos que recibieron la palabra de Dios que les instruía acerca del camino establecido por el Señor, se perdieron. E incluso ellos mismos buscaron justificarse a sí mismos. Enfatizaron tanto las obras que dejaron de ver la enseñanza que Dios tenía para ellos, es decir, la gracia. La gracia quedó opacada por el énfasis que hicieron sobre las obras. Es decir, pensar que el hombre puede ganar por sí mismo la salvación, que puede ganar por sí mismo el volver a Dios, el recuperar por sí mismo la comunión una vez perdida. Lo que Pablo ha demostrado a quienes dirige su carta es que tanto gentiles como judíos están en la misma condición, que ni unos son mejores ni otros son peores. Todos están apartados de la gloria de Dios, pero que también para unos y para otros la salvación tiene el mismo camino. Y no es que el hombre se salve
sino es que Dios salva al hombre por el medio que Él mismo ha establecido, la salvación solo por la fe. Y esto quita a unos ese orgullo que sentían al sentirse mejores que otros, y abre el camino para consolación a aquellos que se veían a sí mismos como menos, pensando que tenían entonces como un segundo lugar en todo esto. Pablo ha expresado correctamente lo que es la enseñanza desde el Antiguo Testamento, que la salvación es por gracia. Y para que no quede dudas al respecto, Pablo ha terminado su argumento en este respecto colocando a aquel a quienes los judíos apelan como padre, es decir, Abraham. Y la pregunta que ha planteado ahí es, ¿cómo fue justificado Abraham? Si acaso Abraham fue justificado por las obras, entonces tendrían razón su descendencia al enfatizar que la salvación se gana. Pero si no es así, y Abraham mismo fue justificado por la fe, como finalmente es el punto que, yendo hacia el Antiguo Testamento, particularmente a Génesis 15, queda demostrado por el apóstol Pablo que Abraham, el padre de los hebreos, fue justificado por la fe, no por la circuncisión, porque antes escuchó con atención a Dios, y dice el texto, y le creyó a Dios, y le fue contado por justicia. ¿Cuál es el resultado de todo eso? ¿Hacia dónde nos lleva la justificación? ¿Por qué? Porque la justificación no es un fin en sí mismo. Es un medio hacia un fin. ¿Para qué somos salvos? ¿Para qué somos redimidos? ¿Para qué justificarnos? ¿Cuál es el propósito de todo eso? Porque si solo nos quedáramos ahí, no tendría mucho sentido lo que dice la Escritura. Sin embargo, todo tiene un propósito. Y como Pablo ha comenzado en el mismo libro de Romanos, llevándonos al origen, porque solo podemos entender el presente y nuestra condición presente a la luz del origen, a la luz de lo que la Escritura nos enseña desde el principio. Porque para nosotros que hemos nacido ya en una condición anómala, para nosotros que formamos parte ya desde el nacimiento de la humanidad caída, la condición en la cual vivimos ahora se nos hace normal. En muchas ocasiones y en muchas situaciones decimos, eso es normal, ¿no? Que los hermanos se peleen, que los hermanos discutan, que los esposos discutan, se griten. Mucha gente diría, eso es normal. Bueno, eso es normal en la condición en la cual estamos. Pero esto no es normal si lo miramos a la luz del origen. Si vemos esta condición a la luz de las cosas como fueron establecidas en el principio, miramos que lo normal es lo que está en Génesis 1 y 2. Y que a partir de Génesis 3 vivimos una anomalía. Solo que nosotros, por no conocer otro estilo de vida, otra forma de existencia, pensamos que las cosas son así, como nosotros las hemos experimentado. Y a veces terminamos por resignarnos y decir, bueno, pues la vida es así. Jacarandosa, no es cierto. O de caprichosa, dice la canción, ¿no? Bueno, nosotros terminamos por de una manera aceptar que las cosas son así. Y no vemos que las cosas tengan una solución. Nos terminamos por resignarnos. Y cuando terminamos por resignarnos, es decir, aceptar que las cosas son así y no se pueden cambiar, perdemos incluso toda esperanza. Pero aquí es donde la palabra de Dios entra y nos dice que la situación que vivimos no es normal. Y por eso lleva para que la veamos en aquella forma que Dios hizo todas las cosas y pone delante de nosotros todo el desastre que nosotros hemos causado. Sí,
porque el desastre que nosotros hemos causado es el que vemos todos los días. ¿O acaso Dios hizo para que sufriéramos? El sufrimiento es normativo, el dolor es normativo, la angustia, la desesperación, la ansiedad, todos estos son cosas que el Señor creó para que nosotros viviéramos en ellos. No, ese es el resultado de habernos alejado de nuestro Dios. ¿Qué propósito entonces tiene el obrar de Dios en Cristo Jesús? Volvernos al Shalom, volvernos a la paz original establecida por Dios. Entonces, el resultado de la justificación, dice el versículo 1 del capítulo 5, justificados. Esto ya está demostrado por el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe. Eso ya es lo que ha demostrado, lo que ha argumentado, la verdad que ha sido establecida desde el Antiguo Testamento. Abraham fue justificado por la fe y todos aquellos, como el capítulo 11 de Hebreos dice, todos aquellos que antes del advenimiento del Señor Jesucristo y después, todos son justificados por la fe. Ese es el camino de volvernos a Dios. Pero solo es el medio, porque entonces nos dice ahora, como hemos sido justificados por la fe, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de eso? Es que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, toda la obra de pacificación del hombre con Dios es por medio del Señor Jesucristo. Miren, necesitábamos pacificación. ¿Cuándo es cuando se necesita paz? En medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de los pleitos, en medio de la violencia. Ese es el contexto. Ahora necesitamos paz. El hombre necesita paz con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está en pelea con Dios. Aún en las cosas más pequeñas. Pablo dice, si comes o si bebes, hazlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aún si comes o bebes, pero no lo haces para la gloria de Dios, lo estás haciendo en contra de Dios. Mucha gente dice cuando alguien fallece, seguro que está en el cielo porque era muy bueno, era muy amable, ¿no? Era muy amistoso. Ahora, ¿por eso se va a ir al cielo? ¿Por eso se ganó el estar en la presencia del Señor? Porque aún esto, si hubiera alguien que nunca ha dicho groserías, si ha habido alguien que nunca ha hecho una ofensa, aún si es bien portado, está en enemistad con su Creador. Y aún esos hechos están gritando su enemistad con Dios. Porque cuando las obras son calificadas como buenas obras, no en sí mismas, sino en la motivación que hay en el corazón del que lo hace. Por eso el catecismo de Heidelberg dice, las buenas obras solo son aquellas, primero, que son hechas por alguien nacido de nuevo, alguien que ha sido regenerado. Mientras alguien no ha sido regenerado, todas sus obras son malas, aun cuando sea bien educado, bien hablado, bien vestido y lo que quiera. Aún con todo y eso, sus mejores obras, como dice la misma Escritura, no son sino trapos de inmundicia. Porque nadie puede agradar a Dios estando en oposición a Dios.
aún ahí la ira de Dios se revela. Aún ahí, a esa persona, la ira de Dios se manifiesta. Así que no pongamos en eso el decir, por eso se ganó el cielo, sino más bien tener cuidado de señalar que el único medio que Dios establece para redimirnos es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si no es por Él, no hay manera, no hay esperanza para el hombre caído. La misericordia de Dios se revela solamente aquí. El hombre necesita ser reconciliado con su Creador, y si quiere volver a su Creador, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por nuestro Señor Jesucristo, judíos y gentiles tienen ese camino abierto. Si no es por el Señor Jesucristo, ni judíos ni gentiles tienen acceso a Dios. Por eso dice el texto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado no ha traído consigo sino miseria, hemos dicho. Y esa miseria es la expresión de la desintegración en la vida misma del ser humano. ¿Por qué desintegración? Porque originalmente la vida disfrutaba del shalom, de la plenitud, de la llenura, de la comunión, como vemos en Génesis capítulo 1, y lo expresa el versículo 31. Cuando Dios vio que todo lo que había creado era bueno y era bueno en gran manera, era porque cada una de las partes, cada una de las criaturas estaba en su lugar, cumpliendo su designio, haciendo todo lo que Dios había ordenado, incluyendo el ser humano. El hombre en comunión, la creación sujeta al hombre que estaba viviendo en obediencia a Dios, haciendo que todas las cosas cumplieran el propósito establecido por Dios. Pero cuando el hombre le da la espalda a Dios, el hombre comienza por privarse de todo verdadero conocimiento, no solo de Dios, sino de sí mismo. Ese es el problema del hombre, que no tenemos verdadero conocimiento. Ahora, no estamos hablando de si 2 más 2 son 4, no es conocimiento matemático, no es conocimiento físico o biótico, sino el conocimiento más fundamental que necesitamos para conocer lo que vemos. Porque la primera pregunta que nos hacemos es acerca de la realidad y acerca de nosotros mismos. Y miremos cómo no tenemos respuesta para eso. Porque adjudicamos la existencia de todo el cosmos no a Dios, pero se lo adjudicamos a una fuerza misteriosa, a un poder impersonal, la gran explosión, al mecanismo de la evolución y tantas otras cosas. Y todas estas posturas expresan precisamente nuestra ignorancia. Porque, ¿cómo es que conviven todas estas teorías? Porque no hay evidencia de que ninguna de estas sea cierta. Y por eso necesitamos otra y necesitamos otra, porque estas no satisfacen la pregunta inicial. ¿Hasta cuándo descansamos? Hasta cuando vamos a Dios. ¿Y qué confesamos como cristianos? ¿Cuál es la primera declaración de nuestra confesión? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí tenemos una visión unificada del origen de toda la realidad. Todas las cosas, arriba en los cielos, abajo en la tierra y aún en las aguas debajo de la tierra,
todas ellas tienen su origen y dependen de nuestro Dios. Pero cuando perdimos esa comunión con Dios, perdimos esa paz, esa seguridad, esa certeza. Y eso también se expresó en la manera que el hombre vive con el hombre mismo, porque todas las relaciones humanas sufrieron también la desintegración. El pecado trajo miseria a la vida del ser humano. ¿Cómo vemos que hay una desintegración en el hombre, en la humanidad? Santiago capítulo 4, el versículo 1, que debemos conocer muy bien. Santiago hace una pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No hemos tenido esos pleitos y guerras, hermanos? Aún los que decimos que nos queremos mucho, ¿no? Le decimos a la esposa, tú eres el amor de mi vida. Y luego, ¿no discutimos? ¿No nos ofendemos? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí está la respuesta. Vienen de vuestras pasiones. ¿Qué más dice? Y desde el principio el hombre experimenta esa desintegración, esa pérdida de shalom. ¿Por qué? Porque aquel que le dijo a su esposa, ahora ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Por lo tanto será llamada varona, porque del varón es tomado. Después de la caída, el Señor dice, ahora a la esposa tu deseo será. Y viene esa desintegración en el matrimonio. Pero después también hay una desintegración familiar. ¿Acaso Dios hizo a la familia para que los hermanos estén en pleito constante? ¿Pero qué sucedió? En Génesis 4:5, los hermanos Abel y Caín traen ofrendas delante de Dios, y la ofrenda de uno es aceptada y la otra no. ¿Y qué es lo que sucede en el corazón del que no? Decayó su semblante. ¿Y qué es lo que hizo? Enojó con su hermano y agredió. Eso se convirtió hasta llegar al primer fratricidio. Mató a su hermano. ¿Es porque así debía ser? No, es porque ahí hay un fruto, resultado del pecado, del alejamiento de Dios. Alejarnos de Dios hace que nos alejemos también entre nosotros. Y por eso Santiago dice, ¿por qué hay pleitos entre ustedes? ¿Es porque así debe ser la vida? No, es porque hay una desintegración en la humanidad. Que ahora el hombre se tiene que cuidar más de quién. Y como dice la Escritura, cuídate de la que duerme a tu lado. ¿No dice así? ¿Cómo no? Bueno, y la otra versión, del que duerme a tu lado. Es decir, viene esa desintegración a la humanidad que experimenta todos estos problemas. Por eso dice el capítulo 1 de Romanos, estando atestados de toda injusticia, y la lista que está ahí.
pleitos, truanerías, disensiones, injusticias de todo tipo, ¿no? Pero también hay una desintegración en el ser de uno mismo. ¿No lidiamos, hermanos, en nuestro propio ser que a veces ni nosotros mismos nos aguantamos? Con las emociones, con los problemas emotivos, las frustraciones y una serie de males que aquejan nuestra propia existencia, que ni nosotros mismos tenemos paz con nosotros mismos. ¿Y de dónde viene todo eso? De la pérdida del shalom original. Y por supuesto nuestra desintegración con el mundo. Habiendo sido puestos para ser señores de la realidad y sojuzgar al mundo en el nombre de Dios, ahora vivimos en una enajenación de la realidad. Y sentimos gran temor de las fuerzas de la naturaleza. Se generan en nosotros fobias, miedos terribles. Y miedos a veces raros, ¿no? Como miedos a lugares llenos, o miedos a lugares vacíos, a espacios grandes, a espacios pequeños, a las alturas. ¿Por qué el hombre ha perdido esa paz? Porque se alejó de Dios. Entonces ese shalom original no era solamente un concepto ahí, sino algo que debía permear toda la realidad, toda la vida, porque el bien del hombre está en guardar la comunión con Dios. Y la redención que Dios obra en Cristo Jesús, ¿hacia qué propósito va? Sino precisamente a de volvernos a Dios y volvernos al shalom. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y esa paz para con Dios solamente nos es dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando aún éramos débiles, versículo 6, a su tiempo murió por los impíos. Y ahí mostró Dios su amor para con nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me adelanto el versículo 10. Porque si siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando siendo reconciliados seremos salvos. Hay entonces esa relación, hermanos, de que fuimos reconciliados. Ahora, yo creo que todos conocemos la reconciliación. ¿Qué quiere decir la reconciliación? Volver a estar de acuerdo, ¿no? Volver a estar juntos. Volver a estar unidos. Pues eso es lo que quiere decir la paz que trae la reconciliación efectuada por el Señor Jesucristo. Significa la recuperación de la integración de todas las cosas, porque todas las cosas se integran en Cristo. El hebreo shalom, y traducido el shalom en griego, eirene, se centra en la idea de integridad, es decir, la totalidad, la plenitud, la cabalidad, que es su consecuencia natural. Donde hay paz, hay florecimiento. Donde hay paz, hay bienestar, hay enriquecimiento. Eso es lo que quiere decir la Escritura, que así como al alejarnos de Dios, nuestra existencia se fracturó en todos estos ejemplos que hemos puesto, la reconciliación en Cristo Jesús nos vuelve a la integración de toda la existencia nuestra
de toda la vida en ese vínculo de unidad en el que se integra todo, iniciando por restablecer la unidad con Dios, la comunión con Dios. Solo entonces recuperamos también la comunión con nuestro prójimo. Por eso al cristianismo le es esencial, en primer lugar, el amor a Dios y en segundo lugar, el amor al prójimo. Porque solamente en Cristo podemos amar a nuestro semejante. Porque solamente en Cristo es reintegrada esa relación entre nosotros. Esa que se rompió en el Edén, esa que alejó a Adán y a Eva, y esa que alejó a Caín y a Abel. Eso que ha traído todos estos problemas que dice Santiago, en Cristo han sido restaurados, porque en Cristo encontramos el shalom, primero con Dios, segundo con nuestro semejante, tercero con nosotros mismos. Es en Cristo que nuestra vida se integra, porque Él es el Señor de todo. Es en Cristo que tenemos reposo para nosotros mismos, porque Shalom describe la obra completa de Dios, trayendo su Shalom, es decir, su paz, a toda la tierra. Cuando la Escritura habla de los nuevos cielos y de la nueva tierra, es precisamente porque al final de la obra de redención, toda la tierra disfrutará nuevamente de ese shalom, de esa integración plena que el hombre caído no ha disfrutado. ¿Y dónde está ese shalom? ¿Dónde está la recuperación de esa paz? Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, en quien Dios hace la obra para reconciliarnos con Él. Por lo tanto, es esperar de nosotros, hermanos, que la vida de reconciliación, o que una vida que expresa reconciliación, es una vida que florece. Dios nos ha redimido para que florezca nuestra vida, para que establezcamos un contraste. Dios le dijo a Adán y Eva: espinos y cardos te producirá la tierra. Eso a causa de la caída. Pero a causa de la redención, los espinos y cardos son quitados y Dios en Cristo hace que la vida florezca. Por eso es que los cristianos, al experimentar esa reconciliación con Dios, no en primer lugar fijamos nuestra vista hacia el futuro, hacia el cielo, como solemos decir, sino en primer lugar a la gran oportunidad que tenemos de servir al Señor en una vida íntegra aquí y ahora. Porque la reconciliación se ha de ver en nosotros, porque la recuperación de esa paz se ha de manifestar aquí y ahora. En primer lugar, porque al estar aquí presentes y glorificando a Dios, cantando alabanzas y escuchando su palabra, lo hacemos en paz, porque no tenemos nada que temer, porque nos acercamos a Dios en Cristo, como las Escrituras nos enseñan. En segundo lugar, permite que florezca la vida entre nosotros. Por eso, en 1 Corintios capítulo 13, Pablo escribe acerca del amor. Porque el amor en Cristo florece entre nosotros. Y eso es lo que acompaña a la iglesia cristiana en donde quiera que se ve. Los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, por ejemplo, ¿qué evidencia dieron de la reconciliación con Dios? Nadie desea ser suyo propio, sino que había esa preocupación de los que tenían a los que no tenían, del amor para aliviar las necesidades de los demás. Compartían el pan, así como oraban juntos. Ese es el shalom, para que la vida humana florezca. Donde había pleitos,
disensiones, injusticias de todo tipo, ahí es donde los cristianos debemos traer el shalom al cual ahora hemos sido llamados. Por eso es una inconsistencia cuando nosotros, siendo el pueblo de Dios, aún entre nosotros hay pleitos, hay disensiones, hay roces, hay ofensas. Eso no es el fruto para el cual el Señor nos llamó, sino para que demos los frutos de la integridad que hay en nuestra vida. Y por supuesto, el shalom hacia nosotros mismos, la seguridad en nuestra vida, en nuestra existencia. Es ahora pues que podemos entender que la paz de la cual hablan las Escrituras no se trata de la ausencia de problemas o de dificultades, sino de la actitud por la seguridad que nos da la Escritura que encontramos en Dios. Ahora podemos entender por qué después de haber sido azotado, por qué después de haber sido amenazados, Pablo y Silas estaban en la cárcel, sujetos al cepo, pero ¿qué estaban haciendo? Cantaban. Y los presos los oían. ¿Por qué cantaban? Porque había shalom en su vida, porque había paz en su vida. ¿Por qué Pablo dice, he aprendido a estar contento? He aprendido a tener y a no tener. ¿Por qué? Porque su integridad, su seguridad está en Dios. No depende su felicidad o no depende su gozo de si tiene o no tiene, sino del vínculo que ha sido restaurado con Cristo o en Cristo para con Dios y con los hermanos. Y la paz que hay en uno mismo, porque también a eso debe traer, y por eso también debemos superar todos los traumas que a veces personalmente tenemos, porque en Cristo recuperamos el shalom, esa paz que solo Dios da. El Señor Jesucristo dijo a los que le escuchaban, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Y esa paz de la cual hablan las Escrituras, únicamente los redimidos la conocen, la disfrutan, la viven, porque hemos sido regresados para recuperar los principios originales, vivir en ellos y fructificar en nuestra vida. De manera que al ser reconciliados, y por eso decía, todos hemos estado en estos dos momentos, en muchas situaciones en nuestra vida, cuando hemos estado enojados, enemistados, y cuando recuperamos la reconciliación. Y sabemos cómo se manifiesta la reconciliación, porque la reconciliación siempre trae gozo, siempre trae tranquilidad, siempre trae calma, siempre trae paz. De esa paz que ahora disfrutamos. Eso es lo que caracteriza a los cristianos. Por eso, junto con esta reconciliación, dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que no vivimos como el mundo. Las circunstancias pueden cambiar, nuestros principios permanecen. No vivimos de acuerdo a las circunstancias o no somos afectados por las circunstancias, sino en toda circunstancia los principios que Dios ha implementado son los que nos norman. Y aún pudiéramos estar pasando los momentos más difíciles, nuestra dependencia siempre será Dios. Nuestra esperanza siempre será Dios. Porque el resultado de la reconciliación en Cristo Jesús permite el florecimiento de la vida. Así que, ¿qué se espera entonces de nosotros ahora que hemos sido reconciliados?
que disfrutamos de la paz, de esta paz que solo Cristo da, es que la vida florezca en todos sus aspectos. Dios nos bendiga y nos guarde. Dios sea propicio a nosotros cada día y demos entonces los frutos que la reconciliación debe manifestar en nuestra vida. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por sernos propicios, Señor, a nuestra condición que tuvimos, Señor, cuando vivimos lejos de ti, y dice la Escritura, sin Dios y sin esperanza. Y ahí, Señor, tuviste misericordia de nosotros, nos rescataste por tu sola gracia y nos llamaste para ser nuevamente tu pueblo. Tú, a quien nosotros ofendimos, abriste el camino de la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. De manera, Señor, que ninguno de nosotros ha logrado por sí mismo nada. Todo lo hemos recibido porque tú lo das, Señor, sin restricción. Porque nos reconcilias contigo mismo, Señor, para volvernos al shalom que de principio estableciste, Señor, para que la vida floreciera y manifestara la riqueza que da la comunión contigo, en la comunión unos con otros y en el mirarse a sí mismo, Señor, también. Por eso, Señor, esa paz inunda nuestro ser y ha de guiar, Señor, siempre a todos nosotros en su diario vivir. Señor, gracias por tener esa misericordia y que esa paz, Señor, que hemos recuperado en Cristo Jesús, dé sus frutos, Señor, en nuestra vida siempre. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Gracias a Dios por tu palabra que ha sido republicada. Seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Vamos a responder ahora, puestos en pie, con el himno número 346. Himno 346, grande gozo hay en mi alma. Hoy el escritor de la música es John R. Sunning y la letra es Elisa Hewitt, de la sección Confianza y valor en pruebas y conflictos. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande
mismo